Estamos con Iván Forero, historiador, sociólogo y gran conocedor del conflicto y del proceso que se está llevando en Colombia. Hola, Iván. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gustaría empezar conociendo tu opinión sobre el conflicto que se está llevando, bueno, el proceso que se está llevando a cabo en el País Vasco y en concreto sobre la actitud que están tomando los distintos actores en este proceso. Yo creo que hay una oportunidad histórica de que el pueblo de Euskal Herria, tras tantos años de dolor, pueda encontrar una salida con dignidad y que garantice que esa paz estable y duradera hacia la que se encamina actualmente también tenga una dimensión de integrar los derechos que todo pueblo tiene a preservar su memoria, a garantizar que esa memoria conjunta se convierta también en política pública y pueda favorecer que las aristas que aún quedan de ese proceso en materia de la realidad de armamento que quede por entregar, de la realidad de víctimas por reparar, de las dimensiones de justicia social, de justicia ecológica, de justicia de género, en un concepto mucho más integral, ¿verdad?, que garanticen una convivencia pacífica de larga data, pues también esté complementada con la posibilidad de que la realidad de las familias que siguen rotas por la ausencia de sus seres queridos o porque siguen siendo objeto de políticas claramente hoy al margen del derecho internacional, como sería el tema de presos y la necesidad de su acercamiento. Yo creo que Euskal Herria vive un momento histórico muy importante que yo creo que no hay que dejarlo pasar y que puede garantizar el inicio realmente de una aportación no solo a Euskal Herria, sino a Europa y a muchos otros países, como en el caso de Colombia, que estamos atravesando esa tesitura de avanzar hacia un proceso de paz también. ¿Ves algún paralelismo entre el proceso que se está llevando en Colombia y el que se está llevando en el País Vasco, Iván? Hombre, yo creo que hay dimensiones de lo que significa el vivir en el marco de la guerra, en el marco del conflicto, que son similares, ¿no?, en términos de los impactos que tiene. Obviamente las dimensiones de un conflicto y otro pues son muy distintas, ¿no? Estamos hablando de una realidad de víctimas oficialmente reconocidas, en el caso del proceso de aquí, de no más de 1000 personas. En Colombia, solo en materia de desplazamientos forzados internos, estamos hablando de más de 8 millones de personas. Se calcula que hay alrededor de 210.000 desaparecidos y desaparecidas, y eso significa que haya también un importante nivel de ciudadanía que está fuera del país. Estamos hablando de una diáspora de 6 millones de personas, cerca de 380.000 personas que tenemos estatuto de refugiados, y todo eso te da unas dimensiones que, sin dejar de ser en términos concretos en el dolor de cada persona que sufre un conflicto, pues las proporciones y las dimensiones sí son distintas. Pero eso no quiere decir que la búsqueda de una salida en el que los derechos de las víctimas queden garantizados en materia de verdad, de justicia, de reparación integral y particularmente de garantías de no repetición de estos conflictos. Aquí hay una herencia que sufre todavía el Estado español y Euskal Herria, que tiene que ver con la forma como quedó cerrado en materia de impunidad los crímenes tanto de la dictadura franquista como de la evolución posterior de esas políticas, incluso ya en el Estado de Derecho. Y eso significa que cuando un proceso se cierra dejando en la impunidad las responsabilidades graves en materia de graves violaciones a los derechos humanos, pues eso no se va a resolver hasta que no se alcance los estándares que internacionalmente son exigibles, y mucho más a un Estado como el Estado español en el marco europeo, y que indudablemente debe ponerse al día en esa materia. Parece que en Colombia se está avanzando el proceso poco a poco.
Aquí en el País Vasco estamos viendo que por un lado parece que se están dando pasos, pero por el otro parece que hay una actitud bastante inmovilista. ¿Qué crees? ¿Qué puede acarrear esto? Hombre, evidentemente yo creo que aquí todo este tiempo que se lleva de cese al fuego unilateral, pues ha creado unas condiciones de valoración de lo que significa la vida con el conflicto ausente. Y eso es muy importante para la sociedad y particularmente para las nuevas generaciones, porque yo creo que los chicos y chicas que ahora están viviendo ya en un periodo ausente de lo que significaron las marcas del conflicto, lo que significa el miedo, el temor, lo que significa la posibilidad de pérdida de la vida o el vivir con una movilidad restringida, o todo lo que va encarnando, ¿no? Esa polarización social, la pérdida de la palabra muchas veces. Creo que los conflictos encarnan un montón de elementos que no quiere decir que hayan impedido la vida democrática del conjunto de la sociedad, pero es una situación de anormalidad de esa construcción social. Y yo creo que es importante valorar lo que eso significa, ¿no? No quiere decir, y ojalá, la voluntad y la decisión política que es aplaudible, ¿no? En ese sentido de buscar caminos, de avanzar en que haya actores no solamente institucionales. Yo creo que es muy importante el papel que juega el entramado social que hay en Euskal Herria, el entramado social solidario de sociedades civiles, de organismos de derechos humanos, de muchas personalidades que acompañaron otros procesos como en Irlanda y que también estamos seguros que llegarán a feliz término aquí. Yo creo que es importante el profundizar esa necesidad de que toda la sociedad, en todos sus estamentos, pueda acompañar este paso de voluntad decisiva, de finalización, de entrega de armas definitivo y de cese de esta historia, ¿no? Que quedará también por construirse una memoria común, que es muy compleja de construir. Nosotros en Colombia llevamos un larguísimo tiempo luchando para que la superación de la impunidad se haga desde la perspectiva de la memoria, de no olvidar como criterio fundamental. Aquí hay un tema que es central respecto a cuando se plantean en sociedades que han vivido la cultura judeocristiana en torno al tema del perdón. El perdón solo es posible en términos individuales, siempre y cuando haya posibilidades de ver el rostro de la persona que fue verdugo para poderla perdonar. Pero además es que el perdón en términos cristianos exige lo primero el reconocimiento público del pecado. Y ese reconocimiento público hay que hacerlo. No basta con un reconocimiento público, hay una sanción también, hay una penitencia por los daños causados. Tiene que haber una reparación del daño causado y tiene que exigirse también una sanción ética respecto a las estructuras y las personas para poder volver a conciliar su interés con el interés común de la comunidad, para que haya reconciliación. Y la reconciliación es un gesto de altísima calidad ética, pero sobre todo es una voluntad común de mirar a un proyecto común, sin olvidar esa mirada en el retrovisor de qué pasó con el pasado para no equivocarnos nuevamente, pero afianzar de que sí es posible el ser humano transformar la realidad. Yo estoy convencido de que Euskal Herria se convertirá a fuerza de algo que solo las víctimas nos enseñan, y es que la ternura es la que permite la transformación humanista del ser humano. Y a veces no es solamente un problema ideológico, no es solamente un problema de racionalidad, es un tema mucho más del sentimiento. Y yo creo que hay mucho que construir, yo creo que hay mucho que andar, y eso pasa por los colegios, por los espacios públicos, por los lugares de memoria, por
por recuperar esa tradición del Guernica que nos devuelve la dignidad, ya no solo en Euskal Herria a las víctimas, sino que Guernica significa mucho más que el cuadro y mucho más que el pueblo donde ocurrieron esos hechos, ¿no? Es una realidad de posicionamiento para decir basta ya, nunca más permitir que esto se repita. Entonces yo diría que ese es el desafío que tenemos y por lo menos para nosotras, para nosotros desde la realidad del conflicto colombiano entendemos que somos copartícipes de una misma historia, de un mismo caminar. Una de las empresas que más armamento ha dado al conflicto colombiano está en Euskal Herria, incluso con ventas de armamento de minas que han llevado a que en Colombia las minas antipersonas vamos a estar desminando por lo menos 40 años el país, y son minas que se han fabricado en este territorio. Por eso yo digo que hay muchas cosas que nos unen y seguramente más las que nos podrán hacer solidarios si entendemos que el tema de la justicia y la posibilidad de reconstrucción de otro modelo de vida es posible, ¿no? Muchas gracias, Iván. Gracias a vosotros. Perfecto.